te parece rival, ¿no? La hago yo, que me parece rival. De los rivales fuertes que había, ese tipo de combo, quizás este era el que más temía en el equipo. Bueno, la verdad que no habíamos hecho una idea ni un pensamiento en cuanto a lo que nos podía tocar hasta realmente lo que haríamos. Está claro que una vez hecho el sorteo, pues posiblemente el sorteo no ha sido muy agradecido en ese sentido. Nos ha tocado un rival muy duro, muy complicado, con un entrenador que nos conoce muy bien a la perfección y sobre todo jugando el segundo partido para nuestro estadio en Atenas, donde realmente pues seguramente vamos a sufrir, ¿no? Pero bueno, este equipo siempre se ha caracterizado por sacar todo adelante, de ser un equipo que quiere afrontar todos los retos y es un reto más y desde luego el más importante que nos enfrentamos en el mes de agosto. Ya con ese Sevilla, este equipo, porque se enfrentó en la UEFA. ¿Puede que haya cambiado con Lorenzo Serra la cara? Hace ya tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Ya hace cerca de 3 años, fue nuestra primera aparición en la competición. Y bueno, y creo que habrá cambiado un poquito, ¿no? Y sobre todo todavía no conocemos su estadio, solo jugamos en el nuestro. Va a ser un cambio y desde luego una competición totalmente diferente, ¿no? Creo que en 2 partidos nos jugamos ya no solo esta temporada, sino la pasada, todo lo que conseguimos la temporada pasada. Y para nosotros hoy por hoy pues es el primer objetivo marcado para que el equipo consiga eso, ¿no? Lo tan ansiado para los futbolistas, para la entidad y evidentemente para los aficionados. ¿Puede determinar la eliminatoria el hecho de que el entrenador sea Lorenzo Serra, que por su pasado bético y por los piques que ha tenido con el Sevilla, le dé un plus de motivación a su jugador? Yo creo que más motivación que pueden tener los futbolistas de participar en la Champions no hay ninguna, ¿no? Creo que todos los equipos cuando jugamos esta competición es tremendamente importante el hecho de jugarla, de clasificarnos para la liguilla. Por eso digo que es difícil. Ahora bien, sí está claro que sí es un entrenador que desde luego no va a tener que estar mal de los vídeos, ¿no? Nos conoce a la perfección, que sabe cómo actúa nuestro equipo, cómo actúa la afición, cómo se mueve el fútbol en Sevilla y bueno, y eso pues evidentemente es algo que se nos mueve. Tú eras uno de los futbolistas del equipo que vaticinaba que podía tocar el AEK, que pensaba que iba a tocar el equipo que... Lo digo yo. Sí, pero sabes, lo dice sin pensar, pero al final, pues mira, las cosas vienen así y bueno, ya te digo, no hay otra que intentar pensar que en el estadio tiene que estar a reventar, que tenemos que hacer el mejor partido posible, intentar sacar la mayor recta y a partir de ahí, como te he dicho antes, el principal objetivo del Sevilla hoy por hoy es intentar pasar ese eliminatorio. Y el rival es duro, pero también no ha tenido suerte el Sevilla en que el primer partido sea en casa, ¿no? Sí, principalmente, bueno, era una de las importancias que teníamos, también por el calendario que tan apretado que tenemos en el mes de agosto, ¿no? Por el hecho también de que a los 3 días tenemos la final en Mónaco. Entonces, pues todo incluía tanto en la eliminatoria como en el propio viaje y en la propia semana esa que va a ser un poco complicada, pues el hecho de jugar en casa sería muy importante. Pero bueno, el sorteo está así, ya no lo podemos cambiar, no podemos pensar en otras cosas que no sea en la de intentar, como te he dicho antes, sacar un buen resultado en nuestro estadio y bueno, ir allí con la máxima ilusión, que ya te digo que para nosotros nos jugamos prácticamente tanto esta temporada como la pasada. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cosita más? Yo creo que está todo así. Viendo el rival que es y por la trascendencia que puede tener la afición sevillana, sería un gran fracaso no pasar esta eliminatoria. Un fracaso. Es que denominarlo así no sé si es la palabra correcta. Pero sí está claro que sería una gran desilusión, eso seguro, porque hemos puesto todos una gran ilusión desde el año pasado, desde que estuvimos prácticamente durante toda la temporada en los 4 primeros lugares, donde prácticamente estuvimos al alcance del título y evidentemente pues para nosotros sería una desilusión el hecho de no poder participar en la liguilla de la Champions entre los mejores de Europa. Pero está claro que el fútbol te pone retos, te pone compromisos y este es uno duro y difícil, pero como te he dicho antes, nos vemos capacitados de intentar sacarlo adelante. Lo que está claro es que llegan unas fechas tal vez pues, difíciles porque todavía el equipo no ha cogido su nivel físico más adecuado, pero ya te digo que para eso estamos trabajando aquí, para eso todo el equipo está esforzando al máximo, para llegar en esas condiciones que todos necesitamos
necesitamos de cara a pasar esa eliminatoria. ¿Pasa en segundo plano la eliminatoria porque está entre el Madrid y el Milan, o al revés? ¿Pasan las dos Supercopas en segundo plano? No, nuestra final está claro que será, y más ahora. Antes del sorteo lo era y lo sigue siendo con más motivo después del sorteo. No hay otra mentalidad en este grupo que la de conseguir entrar en la liga. Evidentemente, tanto la Supercopa de España como la Supercopa de Europa son dos títulos que son tremendamente ilusionantes, que son dos títulos más para la entidad y dos títulos más para nosotros, pero sí está claro que el hecho de entrar en Champions, tanto para el club en cuanto al tema tanto deportivo como económico, es muy importante, y sobre todo para los futbolistas, el hecho de participar en la mejor competición que ahora hay por hoy, pues sería un lo más importante. ¿Vale? ¿Listo? Nada, Venga, hasta luego.